federales. Hay algunos líderes revolucionarios. No todos combaten con armas. Tenemos, por ejemplo, Freeman Montesquieu, que no combate con armas, sino con la palabra. Tenemos 4 personajes: José Cubas, Freeman Montesquieu, Gendalia Ares de Vildosa y Felipe Varela. ¿Por qué son importantes estos 4 personajes? Porque plantean una revolución. ¿Ustedes tienen una noción de qué es una revolución? ¿Qué significa para ustedes revolución? Revolución tiene que ver con un cambio. Ese cambio puede ser profundo, puede ser un cambio paulatino que va progresando a través del tiempo. Revolución decimos porque hay cambios políticos en este caso, estamos hablando de político-social. Cubas en muchos libros ustedes lo verán como sale como que era unitario. En realidad, a través de la historia revisionista se empezó a hablar de un Cubas que, como toda opinión puede cambiar, en un principio era federal, era afín a las ideas de Rosas, pero con el tiempo fue cambiando esa idea y se volvió unitario y se unió a la Liga Unitaria o Coalición del Norte, que estaba en contra de Cubas. Pero es difícil juzgar en esta época quién era unitario y quién era federal, porque constantemente podían cambiar de bando o cambiaban su idea de acuerdo a quién estaba en el gobierno, cómo llevaba a cabo esa política. ¿Qué pasaba con Rosas? A medida que asumió el gobierno, las provincias estaban en descontento con las políticas que llevaban a cabo. Por ejemplo, condicionar la libertad de prensa era una de las formas que tenía Rosas. Trata de concentrar poder y de que sea una sola opinión, o sea, no permitía que haya disenso en las opiniones. Primero con la libertad de prensa, después el hecho de señalar a los enemigos, o sea, señalaba a los enemigos que eran en este caso los unitarios. Y todo aquel que no coincidía con su pensamiento era unitario y era tildado de enemigo y había que eliminarlo o había que apartarlo, digamos, del gobierno. Entonces, acá aparece Cubas, que al encontrarse en descontento con esta situación y al ver que las provincias estaban dominadas por las fuerzas rosistas, donde se imponía gobiernos títeres, por llamarlo de alguna manera, que respondían a los intereses de Rosas, es que quedaban en pie todavía Catamarca con Cubas y La Rioja también quedaba en pie, que no querían someterse a los designios de Rosas. Entonces en esto se manifiestan ellos como anticentralistas o antirrosistas, porque entienden que en este caso Rosas asumió una posición centralista a pesar de que él se manejaba o se tildaba como federalista. Entonces, al tomar esta decisión Cubas de enfrentarlo a Rosas directamente, se manda una partida a Catamarca que libra un combate dentro de lo que es la ciudad capital, en la actual Plaza 25 de Mayo, a los alrededores, digamos. Pierde esa batalla y huye a lo que es las sierras del Ambato. Pero es encontrado por esa partida de soldados con 16 colaboradores y son todos pasados por las armas, ejecutados, y en esa época se sabía usar el castigo ejemplar y se lo expone en la plaza pública, la plaza principal, como medida para que todo aquel que esté en contra tenga miedo de levantar su voz y protestar por las injusticias. Bueno, eso sería lo que es Cubas. Después tenemos Freeman Montesquieu. Freeman Montesquieu básicamente es importante por el discurso, el sermón de la Constitución de 1853, que lo da en la Catedral Basílica. Ese discurso no estaba tenido de algún discurso político específico entre unitarios y federales, sino una posición conciliadora.
Él hablaba de la unión nacional y se refería a la cuestión de la Constitución, de respetar la Constitución y respetar las leyes. Por eso él habla de obedecer y dice: sin sumisión no hay ley, sin leyes no hay patria y no hay verdadera libertad. Existen solo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra. O sea que la única forma de lograr esa paz y esa estabilidad social política era la de unir, conciliar entre esas dos ideas, unitarias y federales, que iba a posibilitar la unificación del país y el control del país, el manejo del país, sintetizando esas dos ideas. Pero lamentablemente los años seguían pasando y no se podían poner de acuerdo en la forma de gobierno, y no había una posición conciliadora, todo lo contrario, había matanzas y había inestabilidad social y política. Era algo que no se podía resolver. Después tenemos Eulalia Ares de Mendoza y Felipe Varela. Esto ya acercándonos a 1862, 63, aparecen estos personajes. Destacado la participación de Eulalia, porque ahí vemos la participación de la mujer dentro de la historia y de la política. En este caso, Eulalia no llegó a establecerse por mucho tiempo en el poder, pero sí participó para tomar el poder. En ese tiempo no se podía protestar como lo podemos hacer hoy en día, que nosotros vamos a la plaza, cortamos una calle y podemos protestar. En esa época los métodos eran diferentes. Entonces reunió un grupo de 23 mujeres y tomó el cabildo de sorpresa a medianoche para restituir el poder de Ramón Rosa Correa, que había sido derrocado de manera injusta y por la fuerza también. O'Mill, que era el gobernador en ese momento, se escapa. Él estaba en la casa, lo van a buscar a su domicilio particular, huye a Tucumán y, bueno, con ayuda de los frailes franciscanos, y toma el poder por 12 horas hasta nombrar un interventor para que se haga cargo del gobierno, ¿no? El general Rojo. Pero lo importante de esto, de destacar, es la participación activa de la mujer, que muchas veces se habla de los hombres de la historia, pero también tenemos mujeres en la historia que forman parte de esta historia y que muchas veces no son escuchadas por la historiografía oficial, que escribe sobre determinados temas, sobre otros no, y la historia revisionista revisa todo lo que está escrito y descubre otras realidades, como esta, la de Eulalia Ares de Mendoza. Y finalmente tenemos a Felipe Varela, que es un personaje muy popular dentro de lo que es la historia local y la historia, bueno, ahora sí también la historia argentina. Felipe Varela forma parte ya de las últimas resistencias de los caudillos del interior. Hay un libro que escribe Pacho Don, que es un escritor que escribe sobre temas históricos, que se titula Caudillos Federales, el grito del interior, donde hay un capítulo aparte con Felipe Varela. Hay caudillos de todo el noroeste. En realidad había caudillos en todo el país. ¿Qué es un caudillo? El caudillo es un intérprete de la realidad de su pueblo. Bueno, los caudillos cambiaban de posturas, algunos unitarios, algunos federales. En el caso de Felipe Varela provenía de una noble cuna, o sea, tenía estancia, estaba bien posicionado económicamente, y eso le permitía quizás tener acceso a algunos libros o algunas lecturas que no tenía el común de la gente. El común se relacionaba con peones, con pequeños productores que no sabían mucho de estas cuestiones de las ideologías, de la política, pero él tenía acceso a esto. Entonces él tenía esa mentalidad de progreso, y no lo estaba viendo en Catamarca. Estaba viendo que cada vez Buenos Aires se enriquecía más y Catamarca y el noroeste se empobrecían. Entonces para él había una diferencia grande entre Buenos Aires y Catamarca, lo que se llamaba los notables, que eran los que tenían derecho a gobernar porque estaban preparados para eso,
y había otros que tenían solamente la posibilidad de trabajar, que eran, en este caso, los caudillos. Ellos los veían no como conductores de su pueblo, sino como, en Buenos Aires los veían como salvajes y como personas que asesinaban, que robaban. Bueno, Javier Varela, que fue su padre, había participado en una batalla anteriormente y había perdido la vida. Entonces, bueno, en 1840, como les había dicho, se formó una coalición para combatir Barrosas. Esa coalición fracasa, y además de esto, el contexto era que había una guerra, que era la guerra contra el Paraguay, que era una guerra que Felipe Varela la veía como una guerra entre hermanos. Y en la ideología de él, uno de los puntos fundamentales era la Unión Americana. Si hubiera Unión Americana, no tendríamos crisis como por ejemplo la de Venezuela, que la vivimos actualmente, y muchas situaciones más que vivimos en Latinoamérica. Bueno, la guerra contra el Paraguay lo perjudicaba a Paraguay, evidentemente, y no resolvía nada, no resolvía ningún conflicto. Entonces veía de que esta situación iba en contra de todo progreso de los pueblos libres americanos. Entonces, ese fue el punto fundamental que lo posicionó a él a emitir una proclama donde reunía todas las ideas que él consideraba importantes, que era la Unión Americana era una, y después otro punto también importante era el de la autonomía de las provincias, que podrían desarrollarse las provincias a nivel regional y no que haya un centralismo porteño que condicione todo, que condicione la economía, la política de las provincias. Y se estaba viendo con Rosas de que inclusive los gobernadores que se nombraba respondían a la línea partidaria de Rosas. Entonces ya era una intromisión directa a las provincias. Ante todo esto, Varela se encamina directamente a la lucha armada y reúne a todos los compatriotas que él puede reunir, pero también se gana muchos enemigos. Inclusive se buscaba generar intrigas entre los distintos caudillos. Bueno, también hay una invasión de Santiago del Estero a Catamarca. Todo esto era por el manejo que se hacía desde Buenos Aires con respecto a los caudillos, que se los trataba de convencer para que se pongan en contra de caudillos como Felipe Varela. Entonces todo ese manejo hacia Buenos Aires, y finalmente la proclama de Varela queda para la posterioridad, para los tiempos actuales, para tener en cuenta la Unión Americana como un valor fundamental y las autonomías de las provincias. Bien, muchas gracias.